Amigos, ¿cómo están? Qué gusto el poder saludarlos, hablando del jaripeo, lo que nos apasiona, lo que nos gusta, y el día de hoy con la oportunidad de saludar a gente inmiscuida dentro del ámbito del jaripeo, en una plática donde, bueno, pues haremos algunas preguntas a cada uno de ellos y poderse plantear lo que cada uno de ellos piensa, siente del jaripeo en los lugares donde trabajan, donde disfrutan de la pasión del jaripeo. Empezaré con Siete Copitas, que está al centro de prácticamente la mesa que tenemos, por así decirlo, y donde me gustaría saber tu punto de vista, Siete Copitas, Eric Rojas, donde nos digas ¿qué piensas? ¿Qué es lo que está pasando en el jaripeo? ¿Qué es lo que tú estás viviendo como animador y como también gente en el área de Oaxaca, donde se vive también y se siente el jaripeo con muchos torneos? ¿Cómo sientes que se está viviendo el jaripeo? Amigos, amigas, muchas gracias, Luis, y qué bueno que nos damos la oportunidad de platicar, porque muchas veces sentimos que no hay oportunidad, pero yo creo que los momentos se dan y esta es una oportunidad muy buena. En mi forma de pensar, el jaripeo está en su mero apogeo en el sur de la República Mexicana, está entrando muy fuerte, tenemos una invasión de toros norteamericanos, muchísimos toros de reparo, estamos perdiendo el toro mexicano. Lo estamos empezando a perder en el sur, debido en mi forma de ver, se están haciendo ya las cruzas del toro americano con una vaca mexicana y se está perdiendo la línea, o si no al revés, la vaca americana y con un toro criollo y más estamos perdiendo. Entonces yo creo que es un tema muy importante que platicar en diferentes medios de comunicación, y en la forma de la animación, pues satisfecho con mi trabajo, satisfecho con la estación de radio donde tengo la oportunidad de informar a la gente de cómo va creciendo el jaripeo en Oaxaca, y en los torneos, todo el mundo sabe que en Oaxaca hay muchísimo torneo, y tenemos las invitaciones en diferentes lugares, torneos que aún no son reglamentados, quizá en diferentes áreas, en diferentes regiones de Oaxaca, algunos trabajándose para reglamentarse con mucha ética y sobre todo con profesionalismo y experiencia de diferentes personalidades. Hablamos de los Estados Unidos, donde también vas a trabajar. ¿Cuál es tu punto de vista en cómo se está viviendo el jaripeo este año a diferencia de otros? El crecimiento del jaripeo, también Estados Unidos está invadiéndose de mucho jaripeo, de ganaderías que van desde México a Estados Unidos a hacer giras por el nombre, y lo hemos comentado en muchos programas en diferentes medios. El crecimiento de la gente también, la gente apasionada al jaripeo. Eres mexicano, te invitan a tus compadres, tus amigos a un jaripeo, con el simple hecho de ir, creo que estás sintiendo la emoción de tu pueblo, de tu comunidad, al ver toros brincar, al ver toros reparar, claro, no con las mismas cualidades como en México, como las tradiciones, pero el crecimiento ha sido muy amplio en el jaripeo de Estados Unidos. Emigdio, Jaripeo TV Digital, lo saludo también con gusto, y te diría a ti, ¿cómo sientes los medios de comunicación, cómo sientes la mercadotecnia, cómo sientes la publicidad y los eventos en la Unión Americana? Estás también haciendo algunas coberturas en la República Mexicana, pero te preguntaría a ti, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que tú estás viendo en lo personal en cuanto a mercadotecnia, difusión y eventos en la Unión Americana? Específicamente, creo yo, en California, donde cubres toda esa área. Luis, buenas tardes a todos. Pensé que me iba a tocar al último, pero no, bueno, me la aventaste y bueno. Yo creo que tenemos un camino muy largo por recorrer en los medios que nos dedicamos al jaripeo. Creo que también hay una división entre los medios que coberturan lo que es México y los que coberturamos la parte de Estados Unidos. Pero, sin embargo, creo que de las dos partes hay un camino muy largo que recorrer. Necesitamos como medios entender que el medio no es para aportar tu opinión como medio. Necesitamos entender que como medios es para informar, ¿verdad? Más que nada. Ya cuando nos volvamos a lo mejor críticos podamos pues lanzar una crítica de cierto tema, pero creo que nuestra chamba como medios es hacer una cobertura bien hecha
una cobertura que también implique el convivir con personajes, saber a qué nos dedicamos, saber cómo por ejemplo el médico trabaja, cómo el Siete Copitas como narrador convive con toda la gente, y creo que eso es una parte muy importante que se les ha escapado a muchos medios de comunicación. Tú, por ejemplo, has comentado muchísimas veces y se me ha quedado muy claro que no es ir a grabar el jaripeo, transmitirlo, hay que hacer la chamba, porque eso es marketing también. Y eso le beneficia al ganadero, eso le beneficia al narrador, le beneficia al propio empresario, y creo que es una chamba que como medios tenemos que aportar. Cuando no aportamos, pues se queda en el like, se queda en las vistas, y de ahí no vamos a pasar. Entonces yo diría de un 100% de medios, el 20% tratamos de profesionalizarnos un poquito más, de sacarle un poquito más de jugo al jaripeo, porque también creo que la gente está volteando a ver al jaripeo, y eso es importante, es interesante agarrarnos de ahí, porque entre más producto bueno le ofrezcamos al público, a la gente, pues nos va a voltear a ver al jaripeo, y eso es beneficioso para todos nosotros que estamos dentro de esta cúpula, ¿no? ¿Importa la calidad de la imagen? ¿Importa la calidad del trabajo? Preguntaría. Y por otro lado, quiere decir que nos hace falta más profesionalismo a el grueso de los medios o pseudomedios o los que quieren ser medios de comunicación. Fíjate que yo en lo particular sacrifico muchas cosas cuando estoy haciendo una cobertura de un jaripeo. Por ejemplo, sacrifico tiempo porque prefiero calidad, ¿verdad? Entonces hay otros medios que no, que ellos sacrifican calidad por la inmediatez, por ser prácticos. Y yo no es que esté en contra de eso, eso se necesita, y creo que es un buen punto de parte de todos los que lo hacen así. Pero yo creo que entre más calidad podamos ofrecerle al público, creo que el jaripeo va subiendo de categoría. Y para mí, yo prefiero sacrificar esa practicidad por calidad, totalmente. Ok, Rancho La Peña. Chuy, te agradezco que nos recibas aquí en Zacualpan, Estado de México, para poder platicar con estos amigos y saber los puntos de vista de cada quien. Cada quien se dedica a una cosa diferente, y saber realmente cuál es su punto de vista. Tú como ganadero, tú en el área, en el punto de saber, cómo se está moviendo la cuestión de los toros, muchos torneos, muchos ganaderos. ¿Cómo sientes tú que va Rancho La Peña en lo particular en estos meses de crecimiento? Pues primero que nada, bienvenidos y muchas gracias por aceptar estar aquí. Ya saben que cuando gusten aquí está su casa. Gracias. Y pues así a la pregunta que me hace, pues siento que vamos avanzando poco a poquito, y hemos tenido muchas salidas a los torneos y hemos andado para allá y para acá, y a veces no se gana, pero como les decía hace rato, se aprende y vamos aprendiendo muchas cosas. Como médico veterinario, hablamos de que vas de un lado para otro, Oaxaca, un lugar donde atiendes a muchos clientes, muchos ganaderos. ¿Cómo sientes tú el crecimiento, muchos toros que vienen de los Estados Unidos, y el poder obviamente darles un cuidado importante, ¿no? En cuanto a alimentación, en cuanto al lugar donde están, porque no es nada más el traer el toro y tener toros, sino el trabajarlos también? Así es, como médico veterinario yo veo una gran oportunidad, no solamente para unos cuantos, sino para toda esta generación de veterinarios que están egresando. Hay más trabajo. Actualmente en Oaxaca hemos hecho un estudio donde hay más de 5,000 toros americanos de reparo, cuando hablamos de hace 10 años donde había muy poco. Entonces, esta cantidad de toros pues genera una cantidad, o se mueve una economía. Estamos hablando de que un toro pues te genera gastos de 200, 150 pesos diarios. Entonces, si lo multiplicamos por 30 días, son 6,000 pesos, 12,000 pesos, perdón. Entonces, ahora imagínate, lo multiplicamos por los más de 5,000 toros que existen. Es un movimiento económico que beneficia a médicos, a estudiantes, a distribuidoras de medicamentos, a campesinos que se dedican a la producción de forrajes, a los que se dedican a producir maíz. Entonces,
para mí yo lo veo como una oportunidad y un movimiento económico bueno para no solamente en Oaxaca, sino en todo el sur y todo México. Hace falta entonces también más conocimiento por parte de estos nuevos ganaderos de cómo atender a los toros, de cómo tenerlos en un rendimiento óptimo. Hace falta más profesionalismo, información. Yo creo que el ganadero ya tiene algunos ciertos conocimientos, pero se debe acercar a algún profesional que tiene los conocimientos teóricos para hacer la mancuerna perfecta. Y pues llevar al éxito, que al final de cuentas la finalidad de un toro de reparo, pues que tenga un rendimiento que se vea a la hora de ir al jaripeo, ¿no? ¿Oaxaca puede hacer la diferencia en cuanto a la afición jaripellera? Sí. ¿Por la cantidad de torneos que tiene? Sí, estamos hablando de que en Oaxaca casi a veces hay 2 o 3 torneos por semana, e incluso en fines de semana, que hay hasta 5 o 6 torneos. Estamos hablando de torneos de no menos de 50,000 pesos. Entonces yo lo veo como una muy buena oportunidad. Al haber tantos torneos como juez, y les pido que pasen el micrófono, hay una responsabilidad fuerte, un compromiso fuerte y mucho trabajo también, y sobre todo el hacer entender o el meter también en el entendimiento a muchos ganaderos que van y participan en torneos, que debe de haber una reglamentación y una estructura que se debe de respetar para poder tener un nivel mucho mejor. Así es, Luis, hemos estado trabajando sobre ese punto. Concientizar a los ganaderos que directamente Oaxaca levante como ganaderos, que seamos más profesionales, pero eso nos lleva a ser obedientes, ¿no? Como todo deporte, el fútbol hay un árbitro y es el que va a pitar para que el jugador obedezca, sea bueno. Y en cuanto a los torneos, en cuanto a los toros, de la misma forma, yo lo veo de esa misma manera. Tenemos que educarnos en cuanto al reglamento. Siempre va a haber un reglamento para que esto funcione bien, Luis. Es decir, aceptar y respetar. Son dos palabras. Exacto, sí. Aceptar el reglamento y respetar el reglamento para que ustedes puedan, como jueces, hacer su trabajo y pueda, obviamente, esto dar el resultado que la misma afición quiere. Efectivamente, Luis, así. ¿Sí? Así Muy bien. tiene que ser. Pues la intención de este tipo de pláticas es el poder mostrarles las diferentes opiniones de lo que cada uno vive en su región. Hablamos de Oaxaca, hablamos del Estado de México, hablamos de Michoacán y hablamos también en un plano internacional desde California, para poder conocer el punto de vista de cada uno en la medida de sumar, de opinar, pero de hacer una crítica constructiva. Está el profesionalismo y el cada vez ser mejor y no destruir, sino construir, para poder avanzar en esto que nosotros vivimos, nos apasiona, y no lo vivimos el fin de semana, si lo vivimos todos los días. Así que a todos ustedes les agradezco que nos den su punto de vista. Ojalá tengamos más oportunidades de este tipo, de poder constantemente nutrir con diferentes opiniones. Hoy ustedes son los que están convocados, sin embargo trataremos de hacerlo con otros ganaderos, jinetes, animadores y demás, los que estamos metidos en esto, para que en una pregunta, 2 preguntas, nos den su punto de vista de lo que están viviendo en este momento álgido en el jaripeo, donde algunos a lo mejor viven un momento complicado y difícil, y donde a lo mejor otros están viviendo un momento álgido, porque así como hay plazas que se apagan, hay otras plazas que muestran una nueva afición, y eso es la magia también de la afición del jaripeo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Ánimo. Gracias, Luis.